Hola a todos, ¿cómo están? Roger Rodríguez López, aquí de regreso con ustedes en estas cápsulas hablando un poco de películas. Y es que justo hace unas semanas se estrenó una película que venía esperando por mucho tiempo. Desde que me enteré que se estaba produciendo, ya estaba muy emocionado, principalmente sabiendo quién la iba a dirigir, quién la iba a fotografiar. De modo que quise ocupar este tiempo para hablar de una franquicia que es tan importante dentro del cine de ciencia ficción y el cine de terror como lo es Alien. Alien Romulus se acaba de estrenar, que es la última entrega dentro de esta franquicia, y quería usarlo como pretexto para poder hablar sobre los inicios de esta gran saga, ¿no? Quería dividirlo en dos partes para hablar un poquito sobre las primeras películas, que son las más importantes y las que catapultaron toda esta franquicia, y obviamente hablar un poco sobre esta película recién estrenada de Alien Romulus. Así es que sin más, acompáñenme y empezamos a hablar un poco sobre Alien. Como ya lo comentaba, Alien es una franquicia muy importante dentro del cine de ciencia ficción y de terror. Durante los años 70 se venían haciendo ya muchas películas de cine de horror que principalmente eran películas de clase B, películas de muy bajo presupuesto que solamente se sacaban para poder ganar mucho dinero y así sucesivamente seguir produciendo este tipo de películas. Eran unas películas de un nicho muy específico al que cierto público les atraía. De modo que Alien surge de esta manera, surge pensándose como si fuera una película de este tipo de índole, películas de horror de clase B. Dan O'Bannon realiza su primera película junto con John Carpenter cuando se encontraban en su último año en la escuela de cine. Esa es su primera película, que en realidad se trata de un alien que es como una esfera, una pelota que empieza a atacar a una tripulación. Es una película de comedia, un poco sátira, no tiene tanta trascendencia, pero es la primera película que logra realizar Dan O'Bannon con John Carpenter. Esto provoca que Dan O'Bannon gane cierto reconocimiento dentro del cine, digamos, del cine independiente, y gana un lugar dentro de la nueva producción que se va a hacer de Dunas a cargo de Jodorowsky. Es esta película de Dunas que se planea durante mucho tiempo, que al final de cuentas nunca logra producirse. Es una historia muy, muy conocida, pero si no la conocen, después podríamos hablar sobre eso, ¿no? Empieza la preproducción de Dunas. Dan O'Bannon empieza a conocer a mucha gente, muchos artistas que están encargados del concepto y del diseño de las naves espaciales, de los planetas de Dunas y todo eso, ¿no? Sin embargo, la producción se cae, no se lleva a cabo, y Dan O'Bannon se queda en el aire, ¿no? Se queda sin trabajo. En esa película él se encontraba como supervisor de efectos visuales, pero al no tener trabajo, de pronto se replantea qué va a hacer y decide ponerse a escribir, y retoma un poco la película que había hecho con John Carpenter, que se llama Dark Star. Retoma un poco esa premisa para cambiarla un poco y generar una nueva historia. De modo que trabaja en ese guión, lo empieza a mover por todos lados. Mucha gente lo batea, le dice que no. Sin embargo, existe una productora que se llama Brandywines que se interesa en la idea. Brandywines, que estaba liderada por Walter Hill, David Giller y Gordon Carroll, ven la historia y dicen: este es un guión malísimo, está muy mal hecho. Sin embargo, la historia tiene mucho potencial, de modo que podemos adaptarle, podemos generar algo muy interesante aquí. Se juntan con Dan O'Bannon y entonces empiezan a generar un nuevo guión, en el que Dan O'Bannon pues ya no es la pieza fundamental del guión. Sin embargo, se mantiene como una especie de director creativo del proyecto. El guión se reescribe, y aquí es cuando se empieza a plantear el concepto de utilizar trabajadores de clase, digamos, obrera o de clase media, ¿no? Que se encargan simplemente de trabajar en el espacio, que son como remolcadores de naves espaciales, clásicos trabajadores, nada de superhéroes o nada de héroes del espacio o cadetes del espacio, lo que sea, que era como originalmente se estaba escribiendo la película. Al traer este nuevo concepto, le trae un poco más de vida o de reflejo hacia la sociedad, ¿no? Hablar de gente común y corriente que ahora está en el espacio, ¿no? Es algo que pudiera pasar en el futuro si se compra la idea, ¿no?
Como mencionaba antes, Dan O'Bannon seguía siendo parte del proyecto. Tal vez no era el director de la película, que era lo que inicialmente quería, sin embargo se tenía que conformar con ser como una especie de director creativo, de modo que todavía tenía cierta voz en el proyecto y él se encargó de repartir los diseños de ciertas cosas de la película a distintos artistas. Él creía que la mejor manera de hacerlo era darle la tarea del diseño de la nave espacial de los humanos a una persona, el diseño del planeta alienígena a otra persona y el diseño de la criatura alienígena a una tercera persona, a un tercer artista. Este tercer artista para él era H.R. Giger. H.R. Giger era un artista suizo que él conoció durante la preproducción de Dunas. Él se iba a encargar de hacer el diseño de todas las naves Harkonnen y todo eso, ¿no? De modo que presenta esta opción a los productores y los productores dicen, no, esto es una locura. H.R. Giger era un artista con una peculiar visión. Todas sus imágenes dentro de su arte se mostraban de manera grotesca o de manera muy impactante para los ojos de mucha gente, ¿no? Entonces esto ya no les atrajo a los productores, creían que iba demasiado allá de lo que necesitaban, de modo que no, creyeron que era un riesgo y lo descartaron completamente. Dan O'Bannon termina dándole este mismo diseño de la criatura a Ron Cobb, que era quien se estaba encargando del diseño de la nave espacial. Están listos para empezar a mover el guión y empezar a buscar financiamiento, pero para ello obviamente también necesitan encontrar a un director para poder establecer ya bien el concepto y lograr amarrar ese financiamiento, ¿no? De modo que buscan a un director como Ridley Scott. Ridley Scott en ese momento era un director que simplemente había hecho una película que se llama Los Dualistas, pero era un director muy reconocido dentro de los comerciales y dentro de programas, ¿no? Ya llevaba una gran carrera, una gran cantidad de comerciales dirigidos y era de cierta manera reconocido, pero era un director nuevo. Cuando hablamos de Ridley Scott sabemos exactamente de quién estamos hablando, de un gran director que ha traído grandes cosas al mundo del cine. Y lo podemos relacionar mucho con películas de ciencia ficción como lo es Alien o como lo es Blade Runner. Sin embargo, en ese momento cuando se le ofrece tener la dirección de Alien, él no tenía nada de esto, no estaba relacionado con nada de ciencia ficción. Su primer película, Los Dualistas, era una película de época y fue una película no tan trascendental. Sin embargo, ya tenía mucho bagaje en cuanto a dirección de comerciales y sabía exactamente qué era lo que buscaba, sabía muy bien cuál era su visión y qué era lo que quería. Desde un principio Ridley Scott sabía que él no quería hacer una película de horror de clase B. Él sabía que él podía hacer algo mucho más fructuoso, algo mucho más importante y más trascendental. Y sabía que todo recaía en el diseño de una criatura alienígena, una criatura nunca antes vista, una criatura que impactara mucho a la gente, y eso era lo que iba a marcar esta película, que la iba a separar de todas esas películas de clase B. De hecho, sus referencias principales para la película eran películas como The Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Que la usaba mucho como referencia para el tipo de tono que iba a llevar, ¿no? Una película de un asesino dentro de una nave, ¿no? Un asesino que acechaba una tripulación y quería hacerlo lo más violenta, lo más gore, lo más impactante posible, ¿no? Ya cuando Ridley Scott estaba dentro del proyecto y estaba llevando ya toda la dirección, él sabía que la criatura era lo más importante del proyecto y tenía que encontrar este diseño específico. Ron Cobb le estaba mostrando distintas versiones y pasó meses y meses viendo distintas versiones de diseños, pero no encontraba nada que le llamara tanto la atención. De modo que un día Dan O'Bannon le enseña el libro de Necronomicon, que era el libro en donde en ese momento se habían ensamblado todas las piezas artísticas de Giger, y digamos que Ridley Scott ve el libro y se enamora de los diseños, ¿no? Dice, esto es lo que necesitamos, esto es lo que estamos buscando, necesitamos a esta persona. De modo que Dan O'Bannon de cierta manera se sale con la suya de poder poner a Giger dentro del proyecto, y Ridley Scott encaja perfecto con él, se sintonizan muy bien y empiezan a colaborar juntos, ¿no?
H.R. Giger termina siendo una parte fundamental dentro de la producción de la película. Al principio se le contrata como para poder desarrollar el concepto, el diseño de concepto de la criatura del alien, ¿no? Sin embargo, su proceso creativo no encajaba muy bien con el proceso creativo que necesitaba una producción cinematográfica, en el que tenía que haber deadlines, tenía que haber etapas, tenía que haber un calendario, ¿no? Y él, siendo un artista, tenía otro proceso creativo en el que al que estaba acostumbrado, de modo que empieza a tener muchas fricciones con la gente que va a construir todo lo que él estaba diseñando, tanto el planeta alienígena como la criatura. Empieza a tener tantas fricciones que se convierte en la persona que va a construir esas criaturas. Él no ve otra manera de que puedan representar su arte más que él encargándose de la coordinación de la construcción de todo lo que estaba diseñando, ¿no? De modo que se vuelve pieza fundamental, y digamos que gracias a él es que existe esta producción de Alien como tal, que existe este monstruo al que todos ubicamos, ese monstruo de cabeza larga, sin ojos, ¿no? Todos lo ubicamos perfectamente, y es gracias a Giger, ¿no? Cuando la película se filma, Ridley Scott decide utilizar dos cámaras. Él quiere estar operando la segunda cámara para tener un poco de control dentro de la narrativa de la película, tener el tipo de encuadres y el tipo de movimientos de cámara que él deseaba. Sin embargo, esto provocó que hubiera no tan propia comunicación con los actores, ¿no? Él luego podía no estar dando el mensaje necesario, y eso provocaba ciertas fricciones en la película. Sin embargo, a la vez ayudó también a la dinámica de los personajes, ¿no? En la que existen ciertas alianzas, existen ciertos prejuicios hacia algunos personajes. Por ejemplo, a Ripley, nuestra personaje principal, en la que no le creen, no le tienen tanto respeto como le tendrían a otro oficial de mayor cargo, ¿no? En el momento que ella es la encargada por rango de la misión, se ven esas fricciones, ¿no? Esas fricciones que vienen de algo desconocido que están teniendo a bordo, ¿no? Cuando vemos la película de Alien, definitivamente no se trata de una película de clase B. Es una película totalmente pensada, con los encuadres totalmente establecidos desde un principio y que tienen un significado. La dinámica entre los personajes moviéndose de un lado a otro en el encuadre, la dinámica de la cámara moviéndose hacia adelante o hacia atrás, tiene una razón, tiene un porqué, en la que se juega con el dominio de los personajes dentro de la escena, ¿no? Se juega con quién tiene la vara alta, quién no, quién está siendo expuesto en ese momento, quién no. Siempre existe una narrativa muy establecida desde un principio. Es una película muy bien pensada, y eso demuestra ya todas las tablas que traía Ridley Scott por medio de los comerciales que ya había hecho, ¿no? Alien se estrena y se convierte en este gran paradigma dentro del cine de ciencia ficción y el cine de terror, en el que no se apega para nada a las películas de ciencia ficción o del espacio que se venían haciendo, ¿no? Con estas naves espaciales muy futuristas, muy bien hechas, muy limpias, todo ordenado, todo correcto. Se trataba de una nave espacial que era de unos traileros, digamos, ¿no? De unos trabajadores que simplemente pasan ahí el tiempo trabajando y tienen que regresar a su casa después, llevando el pan a su casa, ¿no? Era una especie de una humanidad un poco más creíble, ¿no? Dentro de este universo que estaban haciendo, un universo nuevo. Y en el mundo de terror, porque se trataba de una especie de slasher, una especie de asesino que estaba acechando a esta tripulación, pero es un asesino fuera de este mundo, ¿no? Un asesino muy violento, que había mucho gore en la película, de modo que logra fusionar estos dos géneros y trae algo nuevo que desata esta nueva franquicia que todos conocemos. Alien es una obra maestra que, por más que la vea muchas veces, nunca me cansaré de verla. Es impresionante ver cada uno de los encuadres que hay, cada uno de los movimientos de cámara, la tensión que te genera, cómo se establecen todos los personajes, la dinámica de los personajes, los pleitos que tienen entre ellos. Todo eso lo va desarrollando a una película muy sustanciosa. Y aunque se trate simplemente de un asesino que está acechando una tripulación, la manera como la desarrolla es majestuosa. Y vino a cambiar mucho el cine, trajo una gran franquicia al cine, y es muy grato verla. Y pues sin más, por ahora lo dejamos así.
tendremos una segunda parte en la que hablaremos de Aliens, que es la secuela que viene a suceder 10 años después y que en realidad es la que totalmente catapulta esta saga a ser, digamos, eterna, ¿no? Porque sigue habiendo entregas y entregas y la gente va a seguir yéndolas a ver. Lo dejamos por ahora entonces y nos estamos viendo. Hasta luego.